A los 17 años volví a casa y encontré una nota. Mis padres se habían mudado a otro estado sin decirme nada. La nota decía: ya te las arreglarás. 12 años después me hice millonaria. Entonces volvieron a aparecer. Tenía 17 años cuando volví a casa después del instituto y encontré la puerta cerrada. Llamé. Nadie abrió. Usé mi llave. La casa estaba vacía. No había muebles. No había ropa. No había rastro de mi familia. Solo una nota en la encimera de la cocina. 4 palabras. Ya te las arreglarás. Mis padres y mi hermano se habían mudado a otro estado sin decirme nada. Me enteré por el casero una semana después cuando vino a echarme. Tenía 7 días para irme. Esa noche dormí en casa de una amiga. 3 noches después me quedé sin opciones. Y acabé durmiendo en un trastero que alquilé con los últimos euros que tenía. Me duchaba en el gimnasio. Comía mantequilla de cacahuete 3 veces al día. Buscaba trabajo desde los ordenadores de la biblioteca pública fingiendo que todo estaba bien. Tenía 17 años. 12 años después me hice millonaria. Y entonces volvieron a aparecer. Me llamo Valeria. Soy hija única de emociones. Siempre fui la útil. La fuerte. La que no necesitaba nada. A los 13 años le hice un pastel de cumpleaños a mi madre desde cero. Lo llamó pastoso. A los 15 le di clases particulares a mi hermano Adrián para que no repitiera curso. Me llamó Sabelotodo y me cerró la puerta en la cara. A los 16 entregué todo mi sueldo de camarera a mi padre para ayudar con las facturas. Me regañó cuando lo mencioné después de que me dijera que era una inútil. Siempre fui útil. Nunca me sentí querida. Y aún así no esperaba lo que vino después. Esa nota en la encimera fue lo más cruel que he leído en mi vida. No porque dijera algo terrible, sino porque era todo lo que consideraron necesario decirme. 4 palabras para cerrar 17 años. Los primeros meses después del abandono fueron los más oscuros de mi vida. El trastero donde dormía tenía humedad en las paredes. Me colaba al gimnasio para ducharme antes de que abriera. Comía lo más barato que encontraba. Pedía trabajo en cualquier sitio que tuviera ordenador disponible para el público. Finalmente me contrataron de camarera en un restaurante de turno de noche. La encargada era brusca pero justa. Me pagaba en efectivo hasta que pudiera conseguir toda la documentación en regla. Una vez me dejó echar una siesta en la sala de descanso cuando casi me desmayé del agotamiento. No lo olvidé nunca. Ese primer año apenas sobreviví. Pero sobreviví. El punto de inflexión llegó cuando un cliente habitual del restaurante me ofreció trabajo temporal ordenando archivos en su oficina. Pagaba el triple de lo que ganaba sirviendo mesas. Dije que sí sin pensarlo. Ese trabajo me llevó a otro. Y ese a otro más. Aprendía rápido. Llegaba antes de lo necesario. Hacía preguntas. Tomaba notas. A los 22 trabajaba como freelance a tiempo completo. A los 25 lancé mi propia empresa de consultoría. Yo sola, una mesa plegable y un portátil prestado. A los 27 tenía 5 personas trabajando para mí, mi propia oficina y clientes con los que antes solo soñaba. A los 29, vi que mi cuenta bancaria alcanzó los 7 dígitos. Y lloré. No de alegría exactamente. Lloré porque durante 12 años nadie de mi familia había intentado contactarme ni una sola vez. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Hasta que di una entrevista en un podcast sobre familias que abandonan a sus hijos. Se hizo viral en 4 días. 1 millón de reproducciones. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de desconocidos que me decían que había puesto palabras a su propio dolor. Y entonces llegó un correo con un asunto que me dejó sin respiración. Sigues siendo nuestra hija. Era de mi madre. Sin disculpas.
sin reconocimiento de lo que habían hecho. Solo un párrafo sobre querer hablar. Cerré el portátil. Me senté con ello durante días. Y empecé a entender que esto no iba a ser sencillo. Le respondí primero a mi hermano Adrián. Solo una pregunta. Han pasado 12 años. ¿Qué cambió? Su respuesta llegó en menos de una hora. Me dijo que el podcast le había hecho ver lo que habían hecho. Que solo tenía 15 años cuando me dejaron. Que no tuvo elección. Que siempre se había preguntado por mí. Le pregunté por qué había esperado a que yo tuviera éxito público para contactarme. Su siguiente correo fue más largo. Admitió que andaban con problemas económicos. Que su negocio había fracasado. Que las facturas médicas se acumulaban. Sentí el nudo en el estómago. Ahí estaba la verdadera razón. Mi madre me mandó fotos antiguas adjuntas a su siguiente mensaje. Yo de bebé. Todos juntos en la playa cuando tenía 5 años. Adrián y yo construyendo un muñeco de nieve. Al final escribió: cometimos errores. Queremos enmendarlos. Le pregunté a mi terapeuta Rosa qué hacer. Me dijo que me tomara tiempo. Que no les debía nada. Pero que cerrar ese capítulo podía ayudarme a seguir adelante. Decidí quedar con Adrián en persona. Solo con él. Sin mis padres. Nos encontramos en una cafetería de Barcelona a medio camino entre los dos. Llegué en avión. Me registré en un hotel. Estuve a punto de cancelar 3 veces. Cuando lo vi, parecía mayor. Con entradas. Pero sus ojos eran los mismos. Se levantó al verme. Incómodo. Inseguro. No lo abracé. Nos sentamos con nuestros cafés como 2 extraños. Los primeros 20 minutos fueron dolorosos. Luego empezó a disculparse. Valeria, lo siento mucho. Era solo un niño cuando sucedió. No supe que lo habían planeado hasta que fue demasiado tarde. Lo escuché buscando señales de engaño. Le hice la pregunta que me había perseguido 12 años. ¿Por qué yo? ¿Por qué me dejaron? Bajó la mirada. Siempre te veían como la fuerte. La independiente. Pensaban que no los necesitabas como yo. Se convencieron de que estarías mejor sin ellos. Me reí sin querer. Le conté lo del trastero. Lo de la mantequilla de cacahuete. Lo de ducharme en el gimnasio con 16 años. Lo de los turnos de noche. Su cara se descompuso. Me dijeron que tenías un plan. Que querías quedarte. Que ibas a vivir con la familia de una amiga. Todo mentira. Esa noche llamé a su esposa Inés. Inés era la persona que lo había cambiado todo. Me dijo que solo había sabido la verdad 3 años antes. Que cuando escuchó el podcast me creyó de inmediato porque siempre había sentido que algo no cuadraba en las historias que sus suegros contaban. Que les había confrontado. Y que entonces mis padres le confesaron todo cuando ella amenazó con contarle la verdad a la familia. Y me mostró algo que me heló la sangre. Capturas de pantalla de Facebook de mis padres pidiendo oraciones por su hija desaparecida. Publicaciones sobre contratar investigadores privados. Sobre revisar albergues para personas sin hogar. Cuidadosamente elaboradas para hacerlos aparecer como víctimas. Años después de haberme abandonado ellos. Mis padres no solo me habían dejado. Habían construido una historia alternativa donde yo era la que había huido. Donde ellos eran los que sufrían. Todos esos años viviendo en su mentira. Entonces mi padre envió su primer correo en 12 años. Sin disculpa. Solo una lista de sus problemas económicos. Y al final una pregunta. ¿Puedes ayudar a la familia? Llamé a mi abogado esa misma noche. Y empecé a construir el expediente. Lo que vino después fue una guerra. Mis padres se presentaron en mi edificio. Llamaron a la puerta de mi apartamento.
Me enviaron fotos de mi sobrina en el parque con un mensaje que decía: esto aún no ha terminado. Pedimos órdenes de alejamiento de emergencia. El juez las concedió. 3 años de prohibición de contacto. Prohibición de acercarse a nuestros domicilios. Arresto inmediato si infringían la orden. El día que salimos del juzgado mi madre me llamó por mi nombre una vez. No me di la vuelta. Seguí caminando. Adrián me abrazó en las escaleras. Un abrazo de verdad. Lo siento, Valeria. Por no protegerte entonces. Por tardar tanto. Por creer sus mentiras. Le dije que íbamos a estar bien. Que ahora nos teníamos el uno al otro. Que podíamos construir algo nuevo. 6 meses después de la vista recibí una carta de mi madre enviada a través de mi abogado para que mi dirección siguiera siendo privada. Esta vez no había exigencias. Solo unas pocas líneas reconociendo que me habían herido profundamente. Que habían fallado como padres. Que estaban en terapia. Que respetarían las órdenes. Que esperaban que algún día estuviera dispuesta a escuchar una disculpa real. Pero que entendían si ese día nunca llegaba. La guardé en el cajón del escritorio. No porque estuviera lista para perdonar, sino porque era la primera vez en mi vida que mis padres reconocían mi derecho a decir que no. La semana pasada mi sobrina Lucía cumplió 4 años. Adrián e Inés me pidieron que les ayudara a organizar la fiesta. La celebramos en mi apartamento. Globos por todas partes. Un pastel enorme. Regalos apilados. Lucía corriendo con su vestido de princesa. Inés sacando fotos. Adrián haciendo una barbacoa en el balcón. Mi apartamento que durante años había estado vacío y en silencio. Lleno de ruido y de vida. En un momento me metí en la cocina un instante sola. Y me quedé mirando desde la puerta. Adrián haciendo girar a Lucía. Inés riendo. Amigos entrando y saliendo. Pensé en aquella nota en la encimera. Ya te las arreglarás. Y sí. Me las arreglé. No de la manera que ellos imaginaron. Pero supe lo que era una familia de verdad. Lo que siempre me había merecido. Y lo había construido yo sola. Si estás pasando por algo parecido, si alguien en tu vida te hace sentir que eres demasiado para querer pero no suficiente para quedarse, escúchame. Tu historia no termina donde ellos la dejaron. Empieza justo ahí. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez alguien que debía protegerte te falló de una manera que cambió quién eres?